no estés presente. Una decisión bien pensada puede abrir puertas que 10 años de trabajo duro jamás podrían abrir. Pensemos en un Ganando ejemplo como todos más los cercano. días. Imagina a dos panaderos. El primero abre su negocio solo, amasa, Vamos a hornea, hacer atiende al cliente, los limpia 300 y cierra. burpees. Trabaja 16 Y horas al así día. es como El tienes que segundo, anotarlo en en un cambio, cuaderno. dedica su tiempo inicial a crear una receta única, a 26 buscar de un equipo de agosto. trabajo, a establecer Hacemos acuerdos con cafeterías 50 y primero, restaurantes. lo En palomeamos, cuestión de meses, 50, mientras 50, el primero 50, sigue vendiendo hasta pan en su llegar obrador, el a segundo tiene varios 300 puntos de ventas, burpees. un equipo que produce y distribuye, y él se Y enfoca únicamente este en innovar y video va a mejorar el quedar negocio. en mi ¿Cuál de los YouTube dos se para que agota tú más? veas El y primero. observes ¿Cuál de que es los dos posible. gana más? El segundo. No Y porque sea todo más es un físico la proceso, es lo naturaleza, que sino debes porque de él entendió que la entender. riqueza no se crea únicamente con manos, No te debes sino con de cabeza. Esta comparar diferencia entre trabajar duro y trabajar con de manera X estratégica persona es que tan tiene poderosa el que explica carro, que gran parte de vive la en la desigualdad económica mansión, que vemos que en el mundo. viaja, No es que porque las esa personas ricas persona trabajen menos en términos de fue compromiso, es que concentran su energía primer en paso, acciones que segundo tienen un paso o efecto tercer paso. multiplicador. Un trabajador puede Pues vamos producir a un darle, pan, un mueble o un documento en cierto tiempo. Un empresario, vamos a darle un caña. inversionista o un creador puede generar un sistema que produzca miles sin que él mismo tenga que estar en cada etapa del proceso. Mira el caso de un escritor. Puede pasar un año entero escribiendo Vamos un a libro. hacer Ese es un trabajo los intelectual primeros intenso, 50. pero una vez publicado, cada venta le genera ingresos sin que tenga que reescribirlo cada vez. O el de un músico. Graba un álbum y las regalías le llegan por años. O un desarrollador de software que crea una aplicación y cada descarga, cada suscripción, sigue produciendo ingresos mucho después de que terminó la parte dura del trabajo. Esto no significa que no haya esfuerzo. Significa que el esfuerzo inicial está colocado en una estructura que genera valor repetidamente. La verdad incómoda es que el dinero no sigue al sudor. El dinero sigue a la estrategia, al ingenio, a la capacidad de resolver problemas de manera eficiente y escalable. Esto puede incomodar a quienes crecimos pensando que la virtud estaba en la cantidad de horas trabajadas, que mientras más cansado acababas el día, más orgulloso podías estar. La realidad económica no mide el cansancio, mide el impacto, el valor generado y la capacidad de multiplicar ese valor. Y no se trata de despreciar el trabajo físico. Toda labor es digna. Un edificio no se levanta sin obreros. Un campo no produce sin agricultores. Una ciudad no funciona sin quienes mantienen su infraestructura. Pero si lo que buscamos es libertad financiera y no solo subsistencia, debemos aceptar que depender exclusivamente Es normal del trabajo físico es como que te remar contra la sientas corriente. Puedes avanzar, agitado, sí, pero tu velocidad que y tu resistencia sientes siempre estarán limitadas. que no He puedes conocido personas que entendieron respirar. esto y dieron un giro radical. Eso es normal. Un mecánico que decidió Y capacitar por a eso otros en lugar de reparar el la mismo gente cada auto. Un se chef que espanta convirtió sus recetas en un cuando le aprendiz. dices que haga Una 100 costurera que dejó de burpees vender prendas todos por los unidad y días. comenzó a producir elote para tiendas de todo el país. Todos tenían algo en común. Dejaron de cambiar tiempo por dinero y comenzaron a cambiar ideas por sistemas. Sistemas por activos y activos por libertad. El cambio no siempre es fácil. Requiere desaprender gran parte de lo que nos enseñaron sobre el trabajo y el éxito. Requiere cuestionar tradiciones, costumbres y hasta creencias familiares. Pero una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Empiezas a ver que el verdadero motor de la riqueza no está en cuanto trabajas, sino en lo que colocas tu energía mental. Ese es el punto de partida. Entender que el dinero es una consecuencia, no del esfuerzo bruto, sino del esfuerzo inteligente. Que las personas más ricas no necesariamente son las que más horas trabajan, sino las que han encontrado la forma de poner a trabajar a su favor el tiempo, el dinero y las habilidades de otros. Que tu capacidad para imaginar, planificar y ejecutar una estrategia puede ser infinitamente más valiosa que tu capacidad para resistir cansancio. Cuando internalizas esto, todo cambia. Tu manera de tomar decisiones cambia. Lo que antes parecía arriesgado empieza a verse como una oportunidad. Lo que antes parecía seguro, un trabajo estable con horas fijas, empieza a verse como una trampa de tiempo. Comprendes que, en el juego del dinero, la mente es el músculo más importante que tienes, y que desarrollarlo es la mejor inversión que harás en tu vida. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro. Y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No
no hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo número 1. La mentira que nos contaron desde niños. Desde que tenemos memoria, las frases sobre el trabajo duro han estado presentes como una especie de himno familiar. Hijo, trabaja duro y serás alguien en la vida. El que no trabaja, no come. Si quieres algo, debes ganártelo con el sudor de tu frente. Estas ideas se repiten de generación en generación, transmitidas por padres, abuelos, maestros, líderes comunitarios y hasta por la publicidad. Pero casi nadie se detiene a preguntarse de dónde viene esta narrativa ni si sigue siendo cierta en el mundo actual. En el pasado, en sociedades principalmente agrícolas o industriales, el trabajo físico era el principal motor de la economía. Quien más fuerza, 50. resistencia y dedicación demostraba, más producía, en teoría, más podía ganar. El agricultor que labraba más tierra, el carpintero que hacía más muebles, el herrero que forjaba más herramientas, podían destacarse y ganar una mejor posición. Era lógico entonces que el mensaje del trabajo duro funcionara como una guía. Sin embargo, el tiempo cambió el tablero. La revolución industrial dio paso a la era de la información y ahora la productividad ya no se mide por la cantidad de horas o el peso del esfuerzo físico, sino por el valor creado y la capacidad de multiplicar. El problema es que Palomeas no tus primeros al mismo ritmo que la 50. en muchas familias, todavía se celebra más al que se sacrifica físicamente que al que piensa estratégicamente. Si un joven decide quedarse en casa investigando, leyendo o creando un negocio digital, puede ser visto como perezoso por sus padres. Si otro se levanta a las 5 de la mañana y regresa a las 9 de la noche agotado, recibe aplausos. Se nos olvidó el agua. Aunque su ingreso apenas cubra los gastos básicos. Esta desconexión Pero no entre el importa. reconocimiento social y la realidad Vamos a seguir económica es una de las trampas haciendo más grandes el que trabajo. enfrentamos. La escuela, lejos de corregir este sesgo, muchas veces lo refuerza. El sistema educativo tradicional fue diseñado para la era industrial, no para la era de Todos la los información. días En el siglo XIX tienes que y principios del ponerte XX, las escuelas incómodo preparaban a los niños para convertirse para en que buenos tú empleados, obedientes, hagas cosas puntuales, capaces de que seguir otros instrucciones y repetir no procesos. están dispuestos Este modelo sigue vigente a hacer. en muchos países. Nos enseñan a memorizar Vamos por datos, otros a seguir reglas y a cumplir 50. horarios, pero rara vez nos enseñan a invertir, a crear un negocio, a resolver problemas complejos o a generar ingresos pasivos. Se nos entrena para ser engranajes eficientes en una máquina, no para construir nuestra propia máquina. Recuerdo a Miguel, un hombre que conocí en mi juventud. Desde los 18 años trabajó en una fábrica textil. Tenía fama de ser el empleado más cumplido. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, siempre aceptaba horas extra. Durante 35 años, se ganó el respeto de sus compañeros y de sus jefes. Cuando la empresa pasó por una crisis y recortó personal, Miguel fue uno de los despedidos. Se quedó sin empleo a los 53 años, con pocas habilidades fuera de la fábrica, sin ahorros suficientes y con la salud deteriorada por el trabajo repetitivo. Su vida entera había estado dedicada al esfuerzo, pero no a la creación de algo propio. Miguel no fracasó por pereza, sino por haber confiado ciegamente en un sistema que nunca estuvo diseñado para darle verdadera libertad. Otra historia que me marcó fue la de Rosa, una vendedora ambulante en un mercado local. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin descanso, bajo el sol y la lluvia. Vendía frutas y verduras con un margen de ganancia mínimo. Cada día dependía de cuánto pudiera vender en esas horas de trabajo físico y trato directo con los clientes. Un día enfermó y no pudo trabajar durante una semana. Esa semana no tuvo ingresos. Rosa era ejemplo de sacrificio y constancia. Pero su modelo económico estaba atado completamente a su presencia física. El día que no trabajaba, no ganaba. Estos ejemplos no son excepciones, son la norma en muchos lugares. Millones de personas siguen atrapadas en la idea de que más horas de trabajo Cuando equivalen haces automáticamente a más éxito. Pero el trabajo, actual no funciona así. De hecho, tu hay mente personas que, con apenas unas horas te de dice, trabajo para, estratégicos al día, logran ya no ingresos sigas que haciendo no el trabajo. alcanzarían ni en un año de jornadas extenuantes. La diferencia no está en la fuerza, Y es sino en la dirección. donde Un tienes remo que se mueve rápido en la dirección equivocada solo te aleja más encontrar de tu origen tu de esta mentira autodominio, no es necesariamente malintencionado.
tú mismo. Nuestros padres y abuelos transmitieron el consejo del trabajo duro porque era lo que funcionaba en su época o porque era lo único que conocían. Ellos vivieron en un mundo donde la estabilidad laboral y el ascenso económico dependían de la lealtad a una empresa o de la constancia en un oficio. Pero hoy, la lealtad ya no garantiza nada. La estabilidad laboral es frágil y los oficios tradicionales están cambiando o desapareciendo ante la automatización y la globalización. Lo curioso es que, incluso cuando tenemos ejemplos evidentes de que la riqueza viene más de la estrategia que del esfuerzo físico, seguimos aferrándonos al viejo paradigma. Admiramos a los grandes empresarios, a los inversionistas, a los Varios pero cuando analizamos que me cómo llegaron conocen ahí, muchas veces descubrimos que no fue por trabajar más sabía, horas, sino por trabajar en cosas sabían distintas, por enfocarse en decisiones que multiplicaban lo sus mucho resultados. Piensa en que Henry tomaba, Ford. No se hizo millonario lo mucho porque él mismo fabricara que cada fumaba, auto. Su genio estuvo en crear una línea de y no se la producción creen, que multiplicara el trabajo de que sus ya empleados, redujera cero costos alcohol, y aumentara la producción. cero cigarro, Steve Jobs no ensamblaba no se la inones en un creen, taller. Su papel porque era ellos diseñar, veían innovar, dirigir y tomar decisiones estratégicas. lo que Incluso a menor escala, tomaba un pequeño empresario que y los delega la días operación y se concentra que en tomaba. expandir su negocio está aplicando el mismo principio. Y aquí está el punto más importante. La mentira del trabaja duro y vencerás no es que el trabajo duro no sirva. Sirve, pero solo hasta cierto punto. Sin dirección estratégica. El trabajo duro es como correr en una rueda de hámster. Mucho movimiento, poco avance real. Cuando entiendes esto, empiezas a cuestionar cuántas de las horas que dedicas cada día están realmente llevándote hacia un objetivo de libertad o si solo están alimentando una rutina que no cambia tu situación a largo plazo. Capítulo número 2. El poder invisible de la mentalidad. Cuando observas a las personas ricas de cerca, no tardas en darte cuenta de que su forma de pensar es radicalmente distinta a la de la mayoría. Vamos, por eso No se sí, trata solo de que tengan más dinero, los sino que primeros interpretan el mundo de otra 100, manera. Mientras la mayoría se pregunta cuánto me va a costar, ellos preguntan cuánto me va a dejar. Donde otros ven problemas, ellos ven oportunidades disfrazadas. Donde la mayoría siente miedo, ellos sienten curiosidad. Esta diferencia mental no es casualidad, es el resultado de hábitos, experiencias y decisiones conscientes que han moldeado su forma de ver el juego del dinero. Una de las características más evidentes es su capacidad para pensar en términos de valor y no de precio. Si a la mayoría le presentas un curso, un negocio o una inversión que cuesta $1000, lo primero que hace es pensar en lo que pierde al pagar esa cantidad. En cambio, una persona con mentalidad rica analiza cuánto podría ganar o aprender a partir de esa inversión. Para ellos, el dinero es una herramienta, no un trofeo que se guarda y se protege con miedo. Esta perspectiva les permite mover su capital como un agricultor que siembra semillas esperando multiplicar su cosecha, en lugar de quedarse con un saco de ahí granos van, que tarde o temprano se los pudre. primeros 100. La mente de un rico también está entrenada para actuar con visión de largo plazo. Mientras muchos se enfocan en resolver las urgencias de la semana, ellos están diseñando planes para los próximos 5, 10 o 20 años. Esto no significa que ignoren el presente, sino que cada acción que toman hoy está conectada con un objetivo más grande. Si invierten en un negocio, no buscan recuperarlo todo mañana. Entienden que los grandes resultados Seleccionamos requieren tiempo y paciencia. Recuerdo una conversación con un empresario que y empezó vamos vendiendo por artículos otros en un 50 pequeño local más. de barrio. Mientras otros comerciantes gastaban sus primeras ganancias en autos nuevos o viajes, él reinvertía cada dólar en ampliar su inventario y abrir más puntos de venta. Durante los primeros 5 años, vivió de manera modesta, pero al 10º año ya tenía una cadena de tiendas y un capital que superaba todo lo que sus colegas habían conseguido. Su secreto no estaba en trabajar más horas que los demás, sino pensar a largo plazo y priorizar la construcción de activos. La mente, cuando se entrena, puede convertirse en una auténtica fábrica de dinero. No porque mágicamente produzca billetes, sino porque genera ideas, estrategias y soluciones que se transforman en ingresos. Piensa en un inventor que crea un producto que resuelve un problema real. Su trabajo inicial puede durar meses o años, pero una vez lanzado, las ventas pueden sostenerse y crecer con el tiempo. Piensa en un creador de contenido digital que publica videos, cursos o libros. Cada pieza que produce puede generar ingresos de forma recurrente, mucho después ¿Te de su sientes creación. Estas que te personas agitas no mucho? están intercambiando directamente su tiempo por dinero, sino sus ideas por un flujo constante de valor. Pero para llegar a este nivel, muchas veces es necesario reprogramar la mente. El problema es que nacemos y crecemos en entornos que nos inculcan creencias. Haz el trabajo El dinero es sucio, y los ricos aprende. jamás.
a controlarte. engañar a alguien. Tú mismo, Con estas ideas rondando nuestra cabeza, tus emociones, una buena oportunidad apréndelas es posible que la rechacemos a controlarlas. por culpa. Reprogramar la mentalidad La mayoría de la implica un proceso de gente, desaprendizaje. Es como borrar un 20-25, lleno de errores se para instalar enojan, uno nuevo y más eficiente. Y se no es estresan fácil, porque significa por cualquier desafiar las cosa. voces más profundas que No hemos seas una escuchado de desde esas pequeños. personas. Significa cuestionar frases que quizá nos dijeron nuestros padres con buenas intenciones, pero que nos han limitado. Implica entender que querer prosperar no es un acto egoísta, sino una forma de ampliar tu capacidad para ayudar, para crear y para dejar huella. Un buen ejercicio para empezar este cambio mental es observar cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Si ves a alguien manejando un auto de lujo, ¿piensas inmediatamente seguro lo consiguió de forma sucia o te preguntas qué valor creó para poder permitirse eso? Si escuchas que un conocido ganó mucho dinero con una inversión, te invade la envidia o la curiosidad por entender cómo lo hizo. Estas reacciones automáticas son señales de la programación que llevas dentro. La mentalidad rica también entiende el valor del fracaso. Mientras la mayoría evita cualquier riesgo por miedo a perder, los ricos ven las pérdidas como parte del aprendizaje. Un empresario me dijo una vez, cada vez que pierdo dinero, lo veo como el costo de un curso avanzado que nadie más me podía enseñar. Esta forma de pensar les permite moverse más rápido, probar más cosas y, por lo tanto, aumentar sus probabilidades de encontrar algo que funcione. Otro punto clave es que las personas ricas rara vez dependen de una sola fuente de ingresos. Entienden que el dinero, para multiplicarse, necesita varias corrientes fluyendo hacia ellos. Así como un río se alimenta de varios afluentes, ellos crean negocios, inversiones, alianzas y proyectos que suman valor constantemente. Esto no significa que trabajen en 1000 cosas a la vez de manera caótica, sino que construyen sus ingresos como una red que no colapsa si uno de los hilos se rompe. Finalmente, reprogramar la mente requiere rodearse de las personas correctas. Las conversaciones que tienes, los libros que lees, los videos que ves, todo eso moldea tu visión del mundo. Si estás rodeado de personas que ven el dinero como un enemigo, es probable que adoptes su visión. Pero si te rodeas de personas que lo ven como una herramienta para crear, innovar y dar, tu percepción empieza a cambiar de forma natural. Esto no se trata de imitar a ciegas, sino de absorber perspectivas más amplias que te permitan actuar con inteligencia y visión. En resumen, la mentalidad rica no es una cuestión genética ni un don reservado para unos pocos. Es una decisión diaria, un conjunto de hábitos mentales que puedes adoptar si estás dispuesto a desaprender lo que te limita y a entrenar tu mente para identificar, crear y multiplicar oportunidades. La verdadera riqueza comienza en la cabeza, mucho antes de llegar a la cuenta bancaria. Y, capítulo número 3, el millonario perezoso. Más cerebro, menos esfuerzo. Cuando la gente escucha la frase millonario perezoso, lo primero que imagina es a alguien tirado en una hamaca, bebiendo un cóctel mientras el dinero le cae del cielo. Y aunque la imagen puede ser divertida, la realidad es muy diferente. La llamada pereza productiva no significa no hacer nada. Significa trabajar de manera tan inteligente que la mayor parte del esfuerzo lo hagan otros recursos, personas o sistemas, y no tu propio cuerpo de forma constante. Es la habilidad de diseñar mecanismos que continúen generando valor aunque tú no estés presente. Pensemos en la naturaleza. Un agricultor inteligente no pasa todo el día regando a mano cada planta. Invierte tiempo y energía inicial para instalar un sistema de riego automático. Ese sistema, una vez puesto en marcha, hace el trabajo repetitivo. Ahí les va El agricultor un sigue truco supervisando, corrigiendo y mejorando, que a pero ya no mí depende de su esfuerzo me ha físico diario funcionado que para las plantas crezcan. poder Esto es llegar pereza productiva. Ponerte a energías donde 200, más impacto 300, tendrá, más de no en tareas 500 que pueden burpees. delegarse o automatizarse. Aprovechar el trabajo de otros no es explotarlos, es crear relaciones en las que todas las Mentalízate partes que ganan. estás Un dueño de haciendo 10 restaurante, por burpees, ejemplo, no cocina cada plato ni atiende acabas cada 10, mesa. Contrata chefs, empiezas otros camareros y 10, administradores que aportan empiezas su otros talento a cambio 10, de un salario pero o una los vas participación. Él aporta la visión, acumulando el en tu, capital, en el tu marketing y mente la 10, estrategia, mientras su 20, equipo ejecuta 30. las operaciones diarias. Ahorita vamos por otros En 10, resumen algo, el dueño vamos a obtiene beneficios, los por empleados los obtienen ingresos y 150 experiencia, burpees. y los clientes obtienen un servicio. Recuerdo el caso de Daniel, un joven que empezó vendiendo camisetas por internet. Al principio él mismo compraba la tela, diseñaba, imprimía, empacaba y enviaba. Pronto se dio cuenta de que, si quería escalar, debía
soltar parte del control. Buscó una imprenta que pudiera producir bajo demanda, contrató a un diseñador freelance para nuevos modelos y delegó el envío a una empresa logística. También dejó de pasar horas pegado a la máquina y empezó a dedicar su tiempo a mejorar la publicidad, buscar clientes grandes y cerrar alianzas. Sus ventas crecieron mientras se trabajaba menos horas operativas. Lo que antes era un negocio agotador se convirtió en un sistema que funcionaba incluso mientras dormía. Este es el núcleo del concepto. Si cada dólar que ganas depende directamente de tu presencia física, estás limitado. En cambio, si creas algo que pueda venderse, Anotas en tu cuaderno. abres la puerta a ingresos automáticos. Pensemos en ejemplos concretos. Todo esto es un proceso. Una sola vez, pero ese libro puede venderse No quieras hacer ahorita los 300 burpees si apenas puedes hacer 100. Todo es un proceso para yo poder hacer 200 o 300 burpees. Cuando hacía 100 burpees, sumaba 10 más. Pasaba una semana, 3 días, 120 burpees. Todo es un proceso que a la mayoría se les olvida. Se comparan con todo mundo. Lo curioso es que muchas personas asocian este tipo de modelo con suerte o privilegio, cuando en realidad es resultado de un cambio de mentalidad. No es que estas personas no trabajen, es que eligen trabajar en crear sistemas que trabajen por ellas. La pereza productiva requiere inteligencia, paciencia y planificación. Requiere decir no a la tentación de resolver Vamos por uno mismo, otros incluso si 50 eso parece más rápido al principio. para completar Un error común es creer que 200. ser productivamente perezoso es algo que solo pueden hacer los grandes empresarios. La verdad es que cualquiera puede aplicarlo. Un profesor puede grabar sus clases y venderlas como cursos online. Un artesano puede diseñar una línea de productos y subcontratar su producción. Un fotógrafo puede licenciar sus imágenes a bancos de fotos. No importa si el negocio es grande o pequeño, la clave es encontrar la forma de que tu tiempo no sea el único recurso generador de ingresos. La diferencia entre la pereza improductiva y la pereza productiva es que la primera se basa en evitar el trabajo y quedarse en la inacción, mientras que la segunda invierte en construir algo que funcione sin ti. Es como la diferencia entre un marinero que rema todo el tiempo y otro que instala una vela. El que rema puede sentirse muy ocupado, pero su Cuando avance depende estés completamente de su fuerza. haciendo El que instala la vela tus invierte primeros tiempo en burpees, ello, pero luego el viento hace gran parte del trabajo por él. Si tienes que observas a los tener verdaderos millonarios, en mente la notarás que frase: todos practican esta sí, filosofía, incluso si no puedo. la llaman así. Dedican su energía a las decisiones estratégicas y dejan Sí, que las tareas operativas las puedo. realicen personas capacitadas o máquinas diseñadas para ello. Su mente está libre para detectar nuevas oportunidades, innovar y crecer, en lugar de quedar atrapada en la rutina diaria. La pereza productiva también tiene un componente emocional, aprender a soltar. Muchas personas fracasan en delegar porque creen que nadie hará las cosas tan bien como ellas. Y es cierto, quizá al principio no lo hagan igual. Pero si inviertes tiempo en entrenar, documentar procesos y crear sistemas claros, llegará un momento en que las cosas funcionen sin que tengas que gestionarlas. Este acto de confianza es lo que permite que un negocio crezca más allá de tus límites personales. En última instancia, ser un millonario perezoso es comprender que tu recurso más valioso no es el dinero ni siquiera el tiempo, es tu atención. Donde pones tu atención, pones tu vida. Si la consumes en tareas repetitivas, tu crecimiento se estanca. Si la enfocas en construir sistemas y alianzas que generen ingresos en piloto automático, tu vida se expande. Y ahí, aunque sigas trabajando, sentirás que el dinero fluye con menos esfuerzo y más inteligencia. Capítulo número Posiblemente 4, activos VS trabajo tú, activo. Cuando hablamos de dinero, que ves mi la mayoría de las video, personas piensa automáticamente en un trabajo. Un empleo tradicional, tengas un horario fijo, el carro de un tus salario que sueños, llega cada mes. vivas Esta es la forma más común de obtener en la ingresos. mansión de tus Tú sueños, trabajas, te pagan. No trabajas, no te pagan. A pero eso se le llama ingreso lineal, pregúntate porque está directamente atado a tu ti mismo, tiempo y esfuerzo. Cada hora que ¿cómo inviertes produce un lograste pago todo específico. eso? Y cuando Y esas lo que horas no se has detienen, podido el lograr. dinero también lo hace. Este modelo, aunque estable a corto Esfuerzo, plazo, tiene un límite obvio. Tu sacrificio, energía, tu salud y el número de fe, horas que puedes trabajar en
Y más que nada, Si todo depende de que estés físicamente presente, tu el potencial jefazo, el rey de reyes, En cambio, Dios, los porque ingresos provenientes de Él activos funcionan de manera es el que completamente distinta. Un activo es algo que, una vez creado, nos da la fuerza sigue generando y la valor disciplina. con poca o ninguna intervención continua de tu parte. Es lo opuesto al ingreso lineal, porque no está limitado por tu tiempo, sino que puede multiplicarse independientemente de cuántas horas trabajes. La diferencia clave es esta. En el ingreso lineal, tú eres el motor. En el ingreso por activos, el motor está afuera y tú solo lo pones en marcha y lo supervisas. Un ejemplo sencillo. Un médico puede ganar mucho dinero atendiendo pacientes, pero si no está en la consulta, no genera ingresos. En cambio, si ese mismo médico escribe un libro sobre su especialidad, graba un curso o invierte en una clínica que funciona con otros profesionales, ha creado activos. Esos activos seguirán produciendo dinero incluso mientras él duerme, viaja o dedica tiempo a su familia. Aquí es donde comienza No sé la gran si realidad. Dejar de se pensar alcance a ver puedes ganar trabajando más horas y empezar a pensar el en qué sudor. puedes crear o adquirir que genere ingresos por sí mismo. Cada gota Existen cuatro tipos principales representa de activos que, algo bien gestionados, pueden llevarte a la libertad cuando financiera. trabajas para Primero ti. es el activo No es financiero. porque estás Este incluye acciones, sudando bonos, por un sueldo fondos de inversión, miserable. rendimiento y cualquier O a lo mejor dinero a trabajar para ti. trabajas y no Es como plantar sudas. árboles que da frutos cada temporada. Al principio Lo requiere haces, una inversión, todo lo pero haces luego produce ingresos por el mayores, dinero. sin que tengas que estar constantemente regando con tu tiempo. El segundo tipo es el activo de propiedad intelectual. Aquí entran libros, música, patentes, software, marcas registradas y cualquier creación que pueda ser reproducida o licenciada indefinidamente. Un escritor que publica un libro no necesita reescribirlo cada vez que alguien lo compra. Una canción grabada puede sonar en cientos de radios y plataformas al mismo tiempo, generando regalías constantes. Este tipo de activo es particularmente poderoso porque, si tiene éxito, puede seguir generando ingresos por décadas. El tercer tipo es el activo inmobiliario. Comprar propiedades para alquilar o desarrollar es una de las formas más antiguas y probadas de generar ingresos pasivos. Un edificio de apartamentos, una oficina o incluso un local comercial pueden proveer renta mes a mes, y con una buena administración, ese flujo puede mantenerse e incluso crecer con el tiempo. Lo interesante del inmobiliario es que, además del ingreso por alquiler, las propiedades suelen aumentar de valor con los años, creando una doble ganancia. Otros 50 más. Y apreciación del capital. El cuarto tipo es el activo de Y vamos negocios automatizados. por otros Esto incluye negocios 50 más. mínima intervención del humano, gracias a procesos claros, personal capacitado y, cada vez más, Y como dicen puede ser una tienda mis online, mentores, tercerizada, una franquicia, un servicio toda la de gente o una red de mueve comercios su global. culo Aquí, por el la dinero. clave no es que el negocio no requiera trabajo, sino que ese trabajo no dependa exclusivamente de ti. Si yo te dijera, Entre activos y trabajo haz activo, 100 la burpees fórmula cambia por y te voy a completo dar la forma en que vives. 1000 pesos o 2000 pesos, Una gana 5 los vas a hacer, vas a mover empleo tu y la culo otra por gana ese dinero. $0,000 al mes de activos. La primera debe seguir trabajando para mantener ese nivel. Si se detiene, el ingreso se esfuma. La segunda puede decidir trabajar menos, viajar, iniciar nuevos proyectos o simplemente disfrutar más tiempo libre, porque su flujo de dinero no depende de su presencia constante. Un punto importante es que construir activos no significa abandonar el trabajo activo de inmediato. Muchas personas empiezan combinando ambas cosas. Usan el ingreso lineal para financiar la adquisición o creación de activos, y poco a poco estos activos van reemplazando al ingreso del trabajo. Así, el día que deciden dejar su empleo o reducir sus horas, lo hacen con la seguridad de que su estilo de vida está respaldado por fuentes de ingreso independientes. Crear Duele. activos requiere paciencia y visión. No se Duele. trata de buscar dinero rápido, sino de plantar semillas Y de eso que se crecerán trata. y darán frutos por muchos años. Mientras De que la te mayoría duela se enfoca en ganar más en su el trabajo, cuerpo. los verdaderos ricos dedican gran parte de su energía a encontrar, mejorar y multiplicar activos. Esa es la gran diferencia. No trabajan más, trabajan mejor y eligen vehículos financieros y empresariales que les permiten romper la barrera del tiempo y el esfuerzo físico. El paso de depender exclusivamente del trabajo activo a vivir de activos es como dejar de remar y aprender a navegar con el viento. Al principio es más difícil, porque tienes que construir la embarcación, aprender a manejar las velas y conocer el mar. Pero una vez que dominas el proceso, te mueves más rápido y con menos esfuerzo. Y lo más importante,
Puedes decidir hacia dónde ir, sin que el cansancio sea el factor que dicte tus límites. Y, capítulo número 5, el arte de multiplicar el tiempo. La mayoría de las personas vive atrapada en la idea de que el tiempo es algo que se gasta y no se recupera, como si cada día fuera una cuenta regresiva inalterable. Pero los ricos y los estrategas piensan de manera distinta. Entienden que, aunque no puedes crear más horas en el día, sí puedes multiplicar el efecto de esas horas. Esta mentalidad cambia todo, porque deja de tratarse de cuánto trabajas y pasa a ser una cuestión de cuánto valor produces con el tiempo que tienes. Y aquí es donde entran dos aliados poderosos: la delegación y la automatización. Delegar no es simplemente pasarle el trabajo a otro para evitar esfuerzo. Como algunos creen, es un arte que requiere visión y confianza. Significa liberar tu tiempo para dedicarlo a las actividades de mayor impacto, esas que solo tú puedes hacer o que realmente mueven la aguja en tu negocio o en tu vida. La trampa en la que cae mucha gente es pensar que nadie lo hará tan bien como tú, y con esa creencia acaban ahogados en tareas operativas, mientras las grandes oportunidades pasan de largo. La verdad es que, si quieres jugar en ligas mayores, debes dejar de ser un todólogo y convertirte en un director de orquesta. No tocas todos los instrumentos, pero logras que todos suenen en armonía. Pensemos en un ejemplo concreto. Un emprendedor que intenta manejar ventas, redes sociales, contabilidad, atención al cliente y logística por su cuenta no solo se agota, sino que inevitablemente empieza a cometer errores. Pero si ese mismo emprendedor contrata a un asistente virtual para la parte administrativa, a un community manager para redes y a un contador para los números, de pronto sus días se liberan para enfocarse en la estrategia, las alianzas y la expansión. El costo de pagar a esos profesionales es mucho menor que el valor que se gana al recuperar tiempo para decisiones de alto nivel. Ahora bien, delegar no significa olvidarse de todo. Requiere un proceso claro: definir la tarea, explicar el objetivo y dar las herramientas necesarias para que la persona asignada pueda trabajar con autonomía. El secreto está en delegar responsabilidades, no solo acciones, de modo que el delegado sienta que el resultado final es suyo y se comprometa de verdad con él. Esa es la diferencia entre un equipo que solo cumple órdenes y uno que impulsa tu visión incluso cuando tú no estás presente. El segundo gran multiplicador de tiempo es la automatización. Vivimos en una era donde la tecnología permite que muchas tareas se realicen solas, sin intervención humana constante. Desde correos electrónicos que se envían automáticamente según el comportamiento del cliente, hasta sistemas que registran y procesan ventas las 24 horas, la automatización convierte procesos repetitivos en máquinas silenciosas que trabajan día y noche. La ventaja no es solo la velocidad, sino la consistencia. Una herramienta digital no se cansa, no se distrae y no comete errores por falta de atención. Un caso ilustrativo: una tienda online que antes recibía pedidos manualmente y tenía que confirmar pagos uno por uno puede implementar un sistema de pago integrado y un software de inventario que actualiza existencias en tiempo real. Ahora, cada vez que un cliente compra, todo el flujo se activa solo: confirmación de pago, actualización de stock, preparación del envío y notificación al cliente. Lo que antes requería horas diarias de trabajo, ahora sucede en segundos sin intervención humana. La automatización no se limita a negocios digitales. Un restaurante puede automatizar sus reservas, un gimnasio puede gestionar renovaciones de membresía sin llamadas telefónicas, y un abogado puede programar el envío de recordatorios de citas o documentos sin tener que escribir cada mensaje. Cuantas más tareas predecibles se automaticen, más tiempo queda disponible para la parte creativa, estratégica y de relaciones humanas, que es donde realmente Procura se genera valor. respirar Y aquí viene el punto más poderoso. con la nariz. Cuando combinas delegación y automatización, Hay muchos entras en que una dinámica exponencial. Delegar libera tu tiempo de las tareas que respiran requieren con la juicio humano boca y contacto personal. y les va a dar Automatizar se encarga de lo el repetitivo dolor. y mecánico. Así, cada hora tuya vale más, porque Les estás va a enfocada doler. en aquello que tiene el mayor retorno. Se van a Un cansar emprendedor que invierte 2 horas en cerrar un acuerdo de más 6 rápido. citas está usando mejor su tiempo que uno que invierte esas mismas 2 horas respondiendo correos de rutina. Otro aspecto esencial para multiplicar el tiempo es entender que no todas las tareas tienen el mismo peso. Aquí es donde entra la ley de Pareto, o regla del 80 al 20. El 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Si identificas cuáles son esas pocas acciones de alto impacto y delegas o automatizas el resto, tu productividad se dispara. No se trata de estar ocupado todo el día, sino de estar ocupado en lo que realmente importa. Finalmente, multiplicar el tiempo es también una cuestión de mentalidad. Debes estar dispuesto a invertir en sistemas, personas y herramientas antes de sentir que lo necesitas con urgencia. Muchos
esperan estar saturados para delegar o automatizar, pero los más exitosos lo hacen antes, preparando la estructura para que su crecimiento no se convierta en una trampa de más trabajo. Porque la verdadera libertad no es tener más horas disponibles, sino que esas horas sean tuyas para decidir cómo usarlas. Capítulo número 6. La trampa del lujo prematuro. La trampa del lujo prematuro es una de las razones más comunes por las que personas con gran potencial financiero terminan atrapadas en un ciclo de escasez disfrazado 250 de abundancia. Vivimos en una burpees. cultura que nos empuja a demostrar lo que tenemos, incluso antes de tenerlo Vamos por realmente. los El mensaje es claro: últimos si 50. ganas más, gasta más. Y así, cuando llega el primer aumento, el pago inesperado o las primeras ganancias de un negocio, la tentación de cambiar de coche, comprar ropa de marca o mudarse a un lugar más caro es casi irresistible. Lo que pocos entienden es que cada lujo prematuro no solo consume dinero, sino que también roba oportunidades de inversión que podrían multiplicar ese dinero para el Si tú futuro. ves La trampa funciona todos así. los En días lugar de reinvertir las ganancias tus iniciales para reels fortalecer la máquina que las o en generó, el se TikTok, destinan a bienes que no producen retorno y que en muchos casos pierden valor con el tiempo. puros Un coche videos nuevo pierde parte de su que te precio cuando andas sale del concesionario. Un riendo reloj de lujo se guarda más por como vanidad que tonto. por utilidad, y una casa más grande implica más Es obvio esfuerzo, que no vas a poder mantenimiento y hacer gastos que no se los recuperan. burpees. Lo peor es que, una vez que se sube el Tienes nivel que de vida, ver es muy y difícil bajarlo. escuchar Ese a nuevo estándar se gente convierte en una que te obligación da psicológica y económica. El valor ego es todos uno de los los días. motores más potentes de esta trampa. Queremos que los demás sepan que nos va bien, y lo medimos en símbolos externos. Esa foto en Por redes eso sociales con la llave del nuevo yo coche, puedo hacer el esto viaje a un destino de moda o el gracias restaurante caro se a mi convierten en mentor trofeos que mostramos Yados para recibir aprobación y Fitness. admiración. Pero la aprobación es un activo que Gracias no a paga él facturas, y la admiración de personas que no adquirí contribuyen a tu bienestar disciplina, financiero es, en cero el mejor de los vicios, casos, cero irrelevante. mujeres, La cero competencia social distracciones. amplifica el problema. Si un amigo compra un coche nuevo, sentimos que debemos igualar o superar esa compra. Si un compañero publica fotos de un viaje costoso, sentimos que nos quedamos atrás. Este juego no tiene fin, porque siempre habrá alguien con más, y la única manera de ganarlo es no jugarlo. La verdadera competencia debería ser contigo mismo. ¿Estás más libre financieramente hoy que hace un año? ¿Tienes más activos trabajando para ti? ¿Tu tiempo depende menos del esfuerzo directo? Esas son las métricas que importan. Existen ejemplos poderosos de millonarios y multimillonarios que entendieron esto a la perfección. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, sigue viviendo en la misma casa que compró en 1998 por poco más de $30,000. Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, viajaba en clase económica y conducía un coche modesto, a pesar de tener una fortuna de miles de millones. Antes Estos hombres no eran tacaños. me Simplemente validaba sabían que su riqueza estaba mejor invertida en activos con el productivos que en dinero lujos que solo servían para impresionar. y Uno de los ahorita casos más ilustrativos me es el de un valido empresario que, en por los quién primeros años de soy, su negocio, decidió vivir en un apartamento pequeño, usar por la transporte público disciplina, y reinvertir casi el por la 90% de sus mentalidad ganancias en que he expandir la empresa. adquirido Durante una década, sus estos amigos lo meses. consideraban raro porque no mostraba signos externos de éxito. Pero mientras ellos gastaban en coches, fiestas y Ya vacaciones, sabemos él estaba que construyendo tienes un tu imperio. supercoche, Hoy puede que darse vives todos en tu los lujos que mansión, quiera, pero su vida ya no depende de trabajar para pero no pagarlos. Sus presumes activos generan tu más que panza, suficiente para cubrirlos. tu panza que Lo te paradójico es cuelga. que muchas personas piensan que estos ejemplos son extremos o que ellos también disfrutarían de la vida si tuvieran dinero. Pero Vamos no por entienden otros que, 10. precisamente porque postergaron esos lujos, hoy pueden disfrutarlos sin poner en riesgo su libertad. No es un sacrificio eterno, es una estrategia temporal para garantizar que, cuando llegue el momento de disfrutar, no haya facturas que amenacen esa tranquilidad. Evitar la trampa del lujo prematuro requiere disciplina y visión a largo plazo. Significa entender que, durante los primeros años de crecimiento financiero, cada moneda que se gasta en un lujo es una moneda menos invertida en la construcción de la libertad. Y no se trata de vivir en privación absoluta, sino de diferenciar entre lo que es una recompensa puntual y lo que es un hábito costoso. Un viaje especial pagado con ganancias extraordinarias puede ser motivador, pero comprar un coche nuevo cada 2 años por ego puede ser letal para tus finanzas. La regla de oro es simple: compra lujos con el rendimiento de tus activos, no con tu ingreso principal. Si quieres un reloj caro, deja que un activo lo pague. Si sueñas con un coche de alta gama, primero crea una fuente de ingresos que cubra su costo mensual sin que tengas que mover un dedo. Así, el lujo
deja de ser una carga y se convierte en un símbolo real de libertad, no en una cadena dorada que te ata a seguir trabajando sin parar. En última instancia, la diferencia entre quien cae en la trampa y quien la evita no es la cantidad de dinero que gana, sino la calidad de sus decisiones. Quien entiende que la riqueza real es la capacidad de vivir sin miedo, a quedarse sin dinero, sabe que los lujos verdaderos son el tiempo libre, la seguridad y la paz mental. Lo demás son adornos que, si no se manejan con inteligencia, pueden convertirse en el mayor obstáculo para alcanzarlos. Capítulo número 7. Inversiones que trabajan por ti. Invertir no es simplemente poner dinero en algo y esperar que crezca. Es un arte y una ciencia que requiere comprensión, paciencia y disciplina. Antes de colocar un solo dólar en cualquier inversión, hay un principio fundamental que debe grabarse en la mente. Nunca inviertas en algo que no entiendas. La historia está llena de personas que perdieron fortunas porque fueron seducidas por promesas rápidas, por ganancias fáciles o por la presión de no quedarse atrás cuando todos parecían estar entrando en la oportunidad del siglo. Comprender en qué pones tu dinero es tu primera línea de defensa contra el fracaso. No basta con escuchar que un amigo ganó dinero en criptomonedas, bienes raíces o acciones. Hay que estudiar el terreno, conocer los riesgos, entender el mecanismo de generación de valor y, sobre todo, tener un plan de salida. Antes de invertir, también hay que preparar el terreno financiero personal. 20. Esto significa tener un fondo de 20 más. que cubra entre 6 y 7 meses de gastos, eliminar deudas de alto interés y asegurarte de que tu flujo de caja personal es estable. Invertir mientras estás endeudado con tarjetas de crédito al 40% anual es como intentar llenar una piscina con un agujero enorme en el fondo. Por mucho que entre agua, siempre se va a escapar. La base de una inversión saludable no es solo el capital, sino la estabilidad que te permite soportar los altibajos del mercado sin entrar en pánico y vender en el peor momento. Las inversiones se pueden clasificar de manera general en 3 grandes grupos según su riesgo: bajo, medio y alto. Las de bajo riesgo incluyen instrumentos como bonos del Estado, certificados de depósito, cuentas de ahorro de alto rendimiento o fondos indexados conservadores. No harán que te conviertas en millonario de la noche a la mañana, pero preservan tu capital y generan un flujo constante. Son ideales para construir una base sólida y proteger dinero que no puedes permitirte perder. Las inversiones de riesgo medio incluyen bienes raíces para renta, fondos indexados diversificados, acciones de empresas sólidas con historial estable y negocios con un modelo probado. Aquí el retorno puede ser más atractivo, pero también implica la necesidad de un seguimiento más activo. Por ejemplo, una propiedad de alquiler puede dar ingresos constantes, pero exige atención al mantenimiento, selección de inquilinos y gestión de pagos. Las acciones, aunque respaldadas por empresas de renombre, pueden sufrir caídas temporales que ponen a prueba tu paciencia. Las inversiones de alto riesgo abarcan startups, criptomonedas, trading especulativo y ciertos nichos del mercado de bienes raíces o commodities. Pueden ofrecer rendimientos enormes en poco tiempo, pero también la posibilidad de perder todo el capital invertido. El error más común aquí es destinar demasiado dinero a este tipo de activos, movidos por la avaricia o por historias de éxito que ocultan la gran mayoría de fracasos. La regla sensata es clara: solo invierte en alto riesgo el dinero que estés dispuesto a perder sin que afecte tu estilo de vida o tu estabilidad. Analizar oportunidades es un proceso que requiere método. Nunca basta con dejarse llevar por la impulsión y el entusiasmo. Hay que verificar los números, entender las proyecciones y evaluar la credibilidad de las personas detrás del proyecto. Si se trata de una empresa, revisa sus estados financieros, investiga sus directivos y busca referencias de clientes o proveedores. Si es un bien inmueble, estudia la ubicación, la demanda en la zona, los gastos de mantenimiento y las tendencias del mercado local. En el caso de criptomonedas o tecnología emergente, analiza el equipo de desarrollo, el problema real que buscan resolver y si es tan viable para monetizar. Para evitar estafas, adopta un escepticismo saludable. Cualquier inversión que garantice retornos fijos demasiado altos en poco tiempo merece ser cuestionada. Frases como "no puedes perder" o "es una oportunidad única que tienes que tomar hoy" son banderas rojas. 300. Las estafas se alimentan de la prisa y de la ignorancia. Cuando alguien te apura a tomar una decisión sin darte tiempo para investigar, está Tú, tratando de evitar que descubras que la viste verdad. Diversificar mi video es otra completo, clave esencial. No pongas eres todo tu de los dinero en un míos. solo tipo de activo o sector. Un portafolio bien balanceado Sigue, combina inversiones seguras con otros de sigue, mayor potencial, pero distribuye el sigue riesgo de todos manera tus que una días pérdida en un área no y no te destruya tu compares patrimonio. La diversificación no significa tener ni 20 conmigo inversiones distintas y ni con sencillas, nadie. sino asignar tu capital Todo es un correctamente proceso. para que trabaje en varios frentes al mismo
Solamente recuerda cómo estabas hace 5, 4 meses atrás. Estás ganando todos tus días. Esfuérzate todos los días y observa la magia. Todos quieren tener un físico, un bíceps, pero pocos están dispuestos a hacer el trabajo todos los días. Cuídense. Bendiciones.